Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos hoy en el concesionario oficial Peugeot para ver el Peugeot E208. Estamos aquí en el interior de este Peugeot con una batería de 50 kilovatios. Tiene una autonomía de 350 kilómetros. Tiene un tamaño bastante comedido, 4 metros y 5 centímetros de largo, 175 centímetros de ancho y 1 metro 42 de altura. Tenemos un interior, yo diría, bastante futurista, con un panel en 3 dimensiones. Ya tenemos la marcha puesta. Pues ahora vamos en modo eco, que tiene una conducción bastante relajada. Si cambiamos los otros modos, ya la conducción se vuelve un poco más deportiva. Vemos que tiene un volante pequeñito. Y vemos las indicaciones del tablero por encima del volante. Tenemos el día un poco lluvioso hoy, pero por suerte ahora estos coches ya llevan los limpialunetas automáticos, detectores de lluvia, las luces también automáticas, el cambio de luces también lo hacen automático. Modos de conducción. Tenemos el Eco, el normal y el Sport. Son los tipos de retención. Tenemos en la B, retiene un poco menos, digamos que va a vela, y en la D retiene un poquito más, pero tampoco no retiene mucho. La retención la hace con el pedal de freno. En cuanto frenamos, empieza a retener. Ahora si le doy al freno va aumentando la retención. En la parte de carga tenemos carga en corriente alterna a 7,4. Y en corriente continua a 100 kilovatios. Esta batería de 50 kilovatios la podemos recargar en un cargador ultra rápido en unas media hora, 40 minutos, dependiendo de
de la bajada de la potencia de carga que haga. En conducción normal es cómodo. Tiene un buen nivel de comodidad. Pues estamos aquí ya con el Peugeot E208. Este coche eléctrico con 50 kilovatios de batería, con 350 kilómetros de autonomía. Este coche de tamaño mediano. Aquí tenemos el maletero, que tiene una buena capacidad de carga. Tenemos los cables aquí tenemos el cable ocasional y el cable de tipo 2. Otros datos de interés, que tiene un peso de 1530 kilos. La batería es refrigerada por líquido. Tiene una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos. La velocidad máxima está limitada a 150 km por hora. El maletero tiene una capacidad de 265 litros. Los modos de carga son en AC 7,4 kilovatios hora y opcional a 11 kilovatios. Y en corriente continua 100 kilovatios. De 5 plazas. Tiene un volante muy pequeñito y la visión del tablero es por encima del volante. Ahora voy a cambiar los modos de conducción. Tenemos el modo eco, modo normal. Veo el reconocimiento de señales. Voy a cambiar a modo Sport. Ya notas que da un cambio en la forma de entregar la energía. Aquí vemos la retención que la hace con el freno. Como sube la parte verde. Cuenta también con 2 tomas de USB. Una es USB normal y la otra es de USB tipo C. También cuenta con cámara de visión trasera y 360 grados.
Aquí tenemos la bandeja para carga de móvil, con su tapa. Y además aquí tiene para poder colocar el móvil en esta posición. O una tablet. La iluminación ambiental también tenemos. Aquí se pueden cambiar los colores. Me gusta el azul. Y estos mandos tipo avión también me gustan. Y aquí en el volante pues tenemos los mandos del volumen, el control por voz, los mandos de teléfono, y aquí tenemos la rueda esta con la que podemos ir cambiando las pantallas. Aquí tenemos los cuadrantes. Energía. Nos dice de dónde viene la energía, batería o si estamos regenerando. Podemos personalizar también. Otra pantalla personal y la radio. Muchas personalizaciones tiene. Tenemos aquí las luces que son táctiles. Con luz aquí en el espejo de cortesía también. Igualmente en el del acompañante. Aquí tendríamos el navegador. No viene equipado. Hay que usarlo con el Android Auto o con el Apple CarPlay. Podemos ver imágenes desde el móvil conectado con el cable USB. Y aquí tenemos pues una serie de parámetros del coche. Para poner las luces en automático, la ayuda de estacionamiento, detección de presión de los neumáticos, antipatinado. Viene muy completito. Confort, la iluminación ambiental, por si queremos que solo se abra la puerta al conductor. Muy bien, equipadito está. Este es el modelo GT Line. Y si queréis probarlo en vuestro concesionario oficial Peugeot, en este caso Autoyavisa es quien me ha cedido para poder probar este coche. Venga, chicos, un saludo. No dudéis en suscribiros, darle un like, comentar si os apetece y, sobre todo, electrificaros. Hasta luego. Venga, chicos, no lo dudéis, electrificaros y suscribiros al canal. Aquí tenemos la iluminación LED y esta especie de colmillos de león. Y aquí lo tenemos con los colmillos del león. Y por cierto, tened mucho cuidado cuando llueve con un coche eléctrico. Podríais electrificaros. Bueno, chicos, ya sabéis, este Peugeot E208
es muy buena opción para electrificarse. Si queréis salir del coche, no os olvidéis de poner el freno de mano. Electrificaros y suscribiros al canal. Pues bien, esto es todo ya. Vamos a entregar el coche. Lo dejamos aquí cerrado. Hasta luego, amigos.